módulo de 3 clases de inteligencia artificial. El primer día de ese módulo va a ser el 18, que bueno, hemos visto ahora que es feriado, pero creo que por la temática y porque no nos es posible reprogramarlo con la docente, que de por sí está muy solicitada, vamos a hacerlo igual el día 18 y va a quedar grabado como siempre. Em, Luego terminamos el año y nos preparamos para el año que viene, que también va a ser un año completo, y así terminaríamos el curso. Para los que lo quieren completar, por supuesto que los que quieran tener certificados de asistencia a las distintas partes que han participado y demás, lo van pidiendo. El tema de hoy es transparencia y acceso a la información. Es un tema que está muy, muy relacionado con participación ciudadana, pero es de esos temas también que se habla mucho, se dicen palabras muy rimbombantes, es políticamente súper correcto hablar de eso, pero en los hechos, digamos, nadie lo estudia cabalmente en cuanto a cuál es su dimensión, cuál es la normativa aplicable, de qué forma podemos llevarlo adelante. Em, Como son temas un poco, digamos, áridos en el sentido de lo que les contaba, que hay mucha palabra y poca realidad, siempre me queda la duda de hasta dónde ustedes están conociéndolos o de qué manera esto les ha impactado en su vida o saben de qué se trata. Por eso ahora Guille los va a dividir en salas más chiquitas que la otra vez para que no se monopolicen. Y siempre tenemos digamos, hay oradores que siempre están, digamos, con ganas de participar y hay otros que están un poco rezagados. Así que vamos a dividirlo en grupos más chicos. Y la pregunta va a ser muy simple. ¿Qué es y para qué sirve la transparencia? Es una pregunta sencilla. Primero analicen qué es, luego piensen si sirve para algo y cuando nos volvemos a encontrar dentro de 15 minutos, lo ponemos en común y empezamos, a partir de ahí yo construyo la clase partiendo de los conocimientos que ustedes ya tienen o de experiencia que ya tienen. Así que cuando estén todos... Yo lo que no me acuerdo de qué grupo soy, era del 6 yo. Ah, eso es un problema, Silvina, me parece que no, que yo estuve en Porque tu grupo. Pero no estuviste en importa, nuestro, bueno, dale, porque no, como no se sé llama, qué hasta grupo, que se la anime verdad, otro. Hasta que se hasta anime otro, dale. bueno, perfecto. Lo primero que surgió es que la transparencia es justicia, obviamente que es un antónimo de la corrupción, es un ejemplo de la buena gestión y sirve para devolverle al pueblo, aunque sea con un gesto, la confianza que ellos nos dieron en sus votos. Y sirve para que nunca nos olvidemos que el único y exclusivo soberano, independientemente de quién sea que está en el poder, el único soberano es el pueblo. Muy Ellos deben bien. saber cuántas, desde el primer centavo hasta el último que se gasta y desde el Ujú. primer fundamento hasta el último de las decisiones que se toman. Gracias, Sala Silvina. 3, Sala Bueno, 3 somos. sala 3 y ya todos empezaron a gritar por el chat que estabas en la sala 3. Eh, a ver, ¿quién sigue? Que hay dos manos levantadas. Beatriz, Baez. Hola, sí. Sí. Bueno, yo fui de la sala 7. Tratamos Ujú, de que habláramos todos, ujú. coincidimos todos que la transparencia sirve para ejercer mejor la democracia. Hablamos de la transparencia en un gobierno, ¿sí? Y bueno, surgió también que la antitransparencia es la señora que no se quiso nombrar, que todos sabemos de quién hablamos, este, y que bueno, que vamos hacia un cambio, que estamos en una transición en el que, bueno, estábamos hablando de este gobierno, del gobierno de Milei, que es mucho más transparente que el resto, al menos coincidimos casi todos,
y también que todos queremos participar, o sea, participamos en estos encuentros y en lo que es los actos eleccionarios en función de que queremos transparencia. También se habló de las auditorías a las universidades que también contribuyen a la transparencia, de saber Ujú. a dónde va el dinero. Más o menos eso es en lo Bien, que gracias, Beatriz. de nada. Agregaste más elementos que es el tema de, vamos juntando datos para después yo voy a resumir un poco con la presentación todas estas cosas, pero creo que vamos llegando a buen puerto. Había otra mano, tres más hay y a dos más y cortamos ahí. Ahora tres, no sé, esto, a ver quién sigue. Guillermo, vos dale la... Hola, Sí, no te veo. bueno, yo estaba acá anotada, María del Dale. Carmen. Sí, No, que María. le decía a mis compañeros, yo soy del grupo 4 y le decía que me recordaba, por eso empezamos después a hablar de política, porque me recordaba la época de Macri, cuando Ujú, él con la obra pública puso un espacio en las redes, y entonces cualquiera podía entrar en cualquier página y encontrarse cuáles eran las licitaciones, quiénes intervenían, de qué se trataba, o sea, lo hizo completamente transparente, que ujú. pudiera, cualquier ciudadano se pudiera informar acerca de qué se trataba, sobre todo por el tema de la obra pública, que se habla de tanto que ahora mi ley la suspende porque dice que las provincias se tienen que cargar, pero yo creo que hay cosas que la nación la tiene que hacer y con la excusa de la corrupción y todo, bueno, la obra pública para mí es importantísima, sobre todo la infraestructura y todo eso. Así que no quiero que se deje y que no se Buen haga, ¿no? agregado, María del Carmen, porque la transparencia, todo lo que fue, empezó un poco antes que mi ley, y el gobierno de Mauricio Macri hizo mucho a favor de eso. Tal vez la comunicación es lo que, en lo que gana el actual presidente, pero bueno, eh, digamos, está bien el aporte, María. Bueno, Eh, gracias. ¿Quién sigue? ¿Cuántos tenemos? Ujú. Mm. No ¿Me sé, toca a mí? no sé, les van dando la, quien sea, no hay problema. Hacemos a, ¿sos Alan? Sí, acá estoy. Bueno, Nosotros estábamos en el grupo 2 y estuvimos hablando de la transparencia, no solamente como algo que tiene que hacer un buen gobierno, sino también como una forma de empoderar al vecino, al ciudadano. Y yo justo conté la experiencia de acá de la ciudad de Buenos Aires, de cómo la ciudad es miembro de lo que es la OGP, que es ujú, una alianza de ciudades de gobiernos abiertos que se proponen abrir la mayor cantidad de datos de la gestión para que estén a disposición de quien los necesite y quien los quiera ver por internet. Y la ciudad tiene lo que se llama el ecosistema de gobierno abierto, donde está el presupuesto, donde se muestran qué se gasta, está el mapa con todas las obras, con todas las licitaciones, con los costos, los avances, y creo que, a ver, si bien es una iniciativa de la gestión, creo que es también una forma de empoderar al ciudadano para que siga exigiendo cada vez más transparencia. Creo que es como un puntapié inicial y nosotros coincidíamos como que lo que hace que los gobiernos sean cada vez más transparentes no son solamente sus propias iniciativas, sino que es la insistencia del ciudadano que quiere ver en qué se gasta y cómo se gestiona para mejorar su calidad de vida, digamos. gracias por el aporte, Alan. Yo lo voy a retomar después en la presentación. Eh, ¿Quién sigue? Roxana y Gabriela. Y después cortamos. No sé si había alguien más, porque yo no los veo a todos. Hola, ¿qué tal, doctora? Encantada. Ah, Recién habló Alan Fuchs, que yo quería que nos representara a todos en el grupo 2, pero es verdad, todo lo que él dice, voy a sumar que la transparencia para mí y para nosotros fue una combinación desde lo que queremos hacer y después hablamos con vos, lo que se puede
hacer en el Congreso, porque siempre que vamos a tener una ley, estamos ahí y nos van a imponer algo para ponernos un palito en la rueda. Ponele. Bueno, eso tenemos que tenerlo en cuenta antes de presentar un proyecto, de hacer algo, porque la gente lo único que ve es lo que no hiciste. No ve la ley, la referencia de no sé qué, lo único que ve es lo que no hiciste y prometiste. Bueno, Entonces, junto con lo de Alan, que era nuestro vocero, quería está poner bien. esto. Bueno, bien. Gracias, Roxana. Ahora me quedan Jacqueline y Gabriela, ¿no? Ahí Bien, está. ¿Me Gabriela. escuchan? Sí, ¿de qué Nosotros se resumimos habla? en algunas palabras lo que significaría para nosotros la transparencia y el acceso a la información, y son ética, coherencia entre dicho y hecho, alternancia, moral, auditoría, participación, profesionalización de la política y compromiso. Esas son las Perfecto, palabras. son todos los componentes de la transparencia activa y pasiva que ahora los vamos a redondear. Muy bien, gracias por el aporte. Jacqueline. Ahí está. Hola, buenas tardes a todos. Ah, Nosotros, bueno, más o menos es todo como se venía hablando y obviamente surge que cuando hay falta de transparencia, lo que permite es que la ciudadanía también tenga desconfianza, ya que lo que más se notó y hubo una conversación en nuestra sala, que fue la sala 8, es en cuanto a la obra pública, ¿no? Esta falta de información, no se sabe a quién, las licitaciones no son claras, no son transparentes, y eso permite que, bueno, en los distintos gobiernos no haya una gestión, ¿no? De claridad, de transparencia, de acceso a los datos. Entonces, hace que la ciudadanía obviamente descrea y bueno, salió tanto de lo que venimos viviendo, de los del kirchnerismo, tanto como lo que sucede ampliamente en la provincia de Buenos Aires. Y en mi caso en particular, yo soy de Lanús, como trabajo en Lanús. Lamentablemente hemos tenido 8 años de una gestión transparente, con una centralidad en el vecino, y hoy está lo que es la Cámpora y lamentablemente todo es un retroceso y una vuelta al estado de corrupción, al estado de no saber cómo trabajar, ¿no? Porque yo estoy dentro de la organización, tengo 34 años de servicio en la parte administrativa y gracias, lamentablemente Jacqueline. es doloroso. Gracias. Gracias, Jacqueline. Has aportado más elementos y estamos todos redondeando un poco lo que va a ser la presentación. La verdad que me hace sentir muy bien que estén todos más o menos en la misma sintonía y que hayan, a través de todo este tiempo, de la participación que han tenido, haber entendido de qué se trata, lo que es participación, lo que es transparencia, y después vamos a ver lo que es acceso a la información. Pero creo que todos los grupos pusieron su granito de arena y voy a tratar de resumir todo eso en la presentación. Esta presentación, Guillermo les indica dónde va a estar, y a su vez les va a pasar, Guillermo, también un manual, un link a un manual que está el manual está hecho para concejales y legisladores provinciales o nacionales, pero bueno, sirve para un poco darles un material un poco más, digamos, relacionado con la práctica en estos temas. Si pones la presentación, Guillermo, comenzamos. Bueno, acá está, transparencia y acceso a la información pública. Pasemos a la próxima.
nos preguntamos qué es y para qué sirve la transparencia y todos ustedes aportaron, y ahora vamos a tratar de ir desilvanando ese concepto. La transparencia, según el diccionario de la Real Academia Española, es lo que ustedes han dicho, es la cualidad de ser algo claro, ser evidente, algo que se comprende fácilmente, sin duda ni ninguna ambigüedad. Sigamos. Cuando uno empieza a estudiar los textos sobre transparencia, uno puede encontrar una serie de aspectos que van conformando el concepto. Uno es que la transparencia es un indicador de la calidad de los gobiernos que aspiran a ser democráticos. Y acá está todo lo que ustedes hablaron de corrupción, lo que hablaron de ética y demás. Un indicador de un gobierno democrático es su transparencia. Pero también, y ustedes lo dijeron en casi todas las salas, la transparencia es un presupuesto necesario para una verdadera participación ciudadana. Si no hay transparencia y no puedo tener acceso a la información, no hay forma de que pueda tener una participación efectiva en la toma de decisiones públicas. Pasemos. Sin embargo, podemos seguir ahondando en el concepto, y si nos vamos a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, es decir, el Pacto de San José de Costa Rica, nos dice que la transparencia es un componente del derecho a la libertad de pensamiento y expresión. O sea que el derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole sin consideración de fronteras, oralmente, por escrito, en forma impresa, artística, etc. Lo importante de esto es sumar la idea que la transparencia y el acceso a la información son derechos humanos, que están reconocidos como parte de la libertad de pensamiento y expresión. Esto va a tener después muchísimas implicancias cuando debamos actuar en defensa de la transparencia, tanto activa como pasiva. Sigamos. Entonces, hasta ahora transparencia es la cualidad de ser claro y evidente, un indicador de la calidad de los gobiernos que aspiran a ser democráticos, un presupuesto de la participación y un componente de la libertad de pensamiento y expresión, y por lo tanto un derecho humano. Pasemos. Y acá, para poder llegar al próximo elemento que va a configurar lo que entendemos por transparencia, nos detenemos en algo que alguien de un grupo dijo, que no me acuerdo, creo que, fue Alan, me parece, que habló de los gobiernos abiertos. El concepto de gobierno abierto es muy importante, estuvo muy presente durante toda la época del gobierno de Mauricio Macri fundamentalmente, aunque venía de algunos trabajos anteriores, porque un gobierno abierto es el que desarrolla reformas institucionales y culturales que promuevan, y estas son las palabras claves, la inclusión, la apertura y la participación de los ciudadanos en la creación de las políticas públicas. No tenemos gobiernos abiertos si no tenemos inclusión, apertura y participación de los ciudadanos en la creación de políticas públicas. Fíjense que le estoy poniendo palabras un poco más ordenadas y sistematizadas a todo lo que ustedes han estado diciendo. Lo interesante es que hay una alianza de gobiernos abiertos que es de la cual forma parte la Argentina, una alianza que se formó en Naciones Unidas, y Argentina es parte en el 2012. ¿Cómo trabaja esta alianza? Los países desarrollan junto con la sociedad civil una serie de planes de acción concretos que luego deben cumplir al año siguiente del momento en que lo acuerdan. Argentina lleva 5 planes de acción ya, con 3 ejes. Los 3 ejes que Argentina puso en sus planes de gobierno abierto, porque son elección del país de acuerdo a esta generación de consenso con la sociedad civil y el gobierno, tuvieron eje en la innovación, los datos abiertos y el gobierno abierto. Pasemos a la que sigue. Y esos son ejemplos. Por ejemplo, cuando el plan que tuvo eje en datos abiertos, por ejemplo, creó datos.gov.ar, que si usted, esta es una filmina que tiene una foto de
un print de pantalla de datos.gov.ar, donde ustedes pueden buscar los datos que necesitan. Abajo van teniendo una serie de cuadros de diálogo donde van cada uno de los temas que están, y ustedes podrían buscar aquí los datos, pueden usarlos, pueden compartirlos, pueden reutilizarlos, pueden modificarlos. Ese es el concepto de dato y de dato abierto. El problema que tenemos con esto es, si bien se está creado el portal y demás, hay todavía muchísimos organismos que no han desarrollado sus datos abiertos, y aparte de ello, hay algunos que los tienen pero de manera incompleta. No sé si ustedes han visto dato abierto. Dato abierto no es difícil de entender una vez que uno lo aprende, pero en realidad son una gran cantidad de datos que se pueden combinar de miles de formas. Si uno maneja datos abiertos, conoce un montón de información que de otra manera no está publicado. Si está publicada, no se encuentra. Este es un ejemplo de los planes de gobierno abierto que tuvo que ver con datos abiertos. Hay más de datos abiertos. Yo les traje uno de cada uno. Ahora pasemos al otro. En materia de gobierno abierto, de los ejes digamos, que les comenté, de los 3 ejes: innovación, gobierno abierto y datos, acá hay 2 cosas que ustedes, la primera la vimos la clase pasada. A través de un proceso de gobierno abierto se hizo un proceso participativo de elaboración y presentación al Congreso del proyecto de ley de modificación de la iniciativa popular. Por supuesto, cuando ustedes vayan al manual van a encontrar todos estos proyectos y van a encontrar cuál fue van a tener link a todo. Pero por supuesto esto no fue tratado, como les conté la vez pasada, que no ha habido reforma desde la sanción de la ley. Pero lo que quiere decir es que sociedad civil y Estado se comprometieron en ese plan en llevar adelante, dentro del eje gobierno abierto, un nuevo proyecto de reforma, y lo presentaron. Y también hubo rondas de consultas para presentar al Congreso un proyecto de gestión de intereses que se presentó, y que cuando ustedes vayan al manual lo van a encontrar, que tiene que ver con lo que nosotros llamamos los lobbies, es decir, cómo gestionar los intereses en el ámbito parlamentario. También fue producto de un plan de gobierno abierto. Y el tercero, pasémoslo, Guille, que tiene que ver con innovación. Alguien también se refirió a esto, que fueron durante el gobierno de Mauricio Macri, que se crearon las plataformas comprar, contratar, subastar, sitios de contrataciones, subastas y registraciones electrónicas. Entonces, ahora que ya sabemos lo que es gobierno abierto, sabemos que la Argentina 5 planes, el 5.º plan termina ahora. No sé qué habrá pasado con ese 5.º plan, veremos cuando hagan el informe, porque cuando uno forma parte de la Alianza de Gobierno Abierto hay después una auditoría del cumplimiento, y si no, hay que volver digamos, refuerzan la idea de que hay que volver a cumplir. Y también lo que sí hubo en la Argentina y que vino de Chile es que se creó paralelamente un plan de Congreso abierto, donde se hicieron algunos acuerdos sobre el funcionamiento de la información y la transparencia en los órganos legislativos. Ese está más demorado ahora, pero es como un brazo de esto de los planes de gobierno abierto. ¿Está claro qué es gobierno abierto? Son una alianza, hay planes, esos planes se cumplen, se firman, esos objetivos se definen con la sociedad civil, y después hay una auditoría de cumplimiento. Entonces, ahora retomamos qué entendemos por transparencia. Dijimos, la cualidad de ser claro y evidente, un indicador de los gobiernos que aspiran a ser democráticos, un presupuesto necesario de participación, un componente del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, y por lo tanto es un derecho humano, y es una pieza fundamental de los programas de gobierno abierta. La alianza multilateral, que creo que también Alan dijo, que se llama OGP por su sigla en inglés. Pasemos al otro. Hasta acá tenemos lo que podríamos definir como qué es la transparencia. Y acá nos preguntamos cómo se alcanza la transparencia desde el Estado, y ustedes también en los grupos lo dijeron. Yo lo único que hago es sistematizar lo que ustedes dijeron. La transparencia en los órganos del Estado se logra porque estos ponen información a disposición de la ciudadanía. Pero esta información tiene que tener características
determinadas, es decir, tiene que ser clara, tiene que ser accesible, tiene que ser reutilizable. Si me dan datos que yo no puedo usar, si me dan datos que yo no entiendo cómo están expuestos, si me dan datos que no, son incompletos, no estoy alcanzando la transparencia del Estado. El tema con los datos, que aparte ahora con la inteligencia artificial se vuelve en lo central, el 50% de todo proyecto de inteligencia artificial necesita de datos, y esos datos tienen que estar curados, es decir, tienen que ser datos que se presenten de manera abierta, accesible, reutilizable y que sean claros. Lamentablemente no tenemos esto. En el ámbito parlamentario estos datos no existen, no están ordenados, no están sistematizados. Por eso esto es un problema, poner la información a disposición de la ciudadanía en forma abierta y datos abiertos. El Estado logra ser transparente si fomenta la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones. Hicimos toda una charla la semana pasada con que hablamos de todas las formas de participación y lamentablemente dijimos que salvo los carriles informales no estamos siendo exitosos en esto. Luego, lo que ustedes mencionaron varias veces en los grupos por los cuales yo pasé, la necesidad de mecanismos de rendición de cuentas. Rendición de cuentas como las auditorías que permitan auditar la ejecución de presupuestos, como lo de la universidad que se repitió en varios lugares, varias veces, pero también el tema de la rendición de cuentas de los representantes, las declaraciones juradas, la rendición de cuentas de sus tareas, la fundamentación de sus proyectos, de sus programas, de sus propuestas, la motivación, la justificación. Y luego se alcanza la transparencia implementando la Agenda Global 2030, que sabemos que está muy vapuleada en este momento. Ustedes saben que la Agenda 2030 es una agenda que tiene 17 objetivos. Dentro de los objetivos, de estos 17 objetivos, el objetivo 16 es el que habla justamente del tema que nos ocupa hoy, y el objetivo 16 busca, los voy a leer, promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia y construir instituciones eficaces, responsables e inclusivas. Y exige participación ciudadana, combatir la corrupción y acceso a la información. No vamos a hablar ni de los mecanismos de rendición de cuentas, ni de la implementación de la agenda global, y de la participación ciudadana hablamos el encuentro pasado. Así que ahora vamos a poner la mirada en el acceso a la información. Guille, pasame la otra filmina. Y acá nos vamos a la ley 27275, que es la que va a diferenciar lo que es transparencia activa de transparencia pasiva. La transparencia activa es lo que ustedes hablaron, de que el Estado debe publicar su información, debe hacerla conocer. El Estado en sus 3 niveles, nacional, provincial y municipal, el Estado grande como los estados chiquitos. Y si bien la ley dice publicar en sus respectivas páginas web, yo no estoy, digamos, no me parece que esto sea, digamos, lo central, porque uno podría hacer, publicar toda la información de otra manera que no necesariamente en las páginas web. Y me acuerdo siempre de estar en un municipio de la ciudad de la provincia de Santa Fe, estaba haciendo una cola en el Banco Nación, y apoyada ahí mirando las cosas que había, me encuentro que había sobre el mostrador una gran cantidad de folletos, y cuando veo que eran esos folletos, era una carta que escribía el intendente, donde contaba cómo estaba usando el dinero, rubro por rubro. Es decir, era una forma de hacerle llegar esta información a todas las personas del pueblo sin necesidad de, no tenía una página web, lo hacía de esta manera. Por eso la ley puso publicar en sus páginas web pensando en el Estado Nacional y los órganos del Estado Nacional, pero no es una exigencia de la transparencia activa. También alguien de Venado Tuerto estuvo comentando en una de las salas en las cuales estuvo lo que hace digamos, el intendente, y la forma en que fue abriendo la información, fue poniendo a la disposición del ciudadano, utilizando las redes y demás.
La información, por supuesto, de la transparencia activa tiene que ser útil, tiene que servir, no cualquier cosa es hacia la transparencia, tiene que ser oportuna, ya lo vamos a ver, relevante y ser permanente. Y lo más importante es que la transparencia activa, el Estado tiene, nacional, provincial y municipal, tiene que ofrecer esta información sin mediar requerimiento de la ciudadanía. No tiene que esperar a que la ciudadanía se lo pida, es una obligación. Y la transparencia pasiva es lo que ustedes conocen como el derecho de acceso a la información. El derecho de todas personas a solicitar y recibir información sin explicar para qué quiero la información. Y acá sí hago hincapié en que es un derecho humano, como lo vimos en la Convención Americana, y por lo tanto está súper protegida y es absolutamente reclamable el derecho de acceso a la información. Pasemos. Hasta acá está bien, porque es lo que ustedes han dicho, así que entiendo que lo conocen. La información, vamos a la transparencia activa, la información que debe dar el órgano de gobierno, que no se debe ser requerida, que tiene obligación de presentarla, que con esta transparencia va a poder, digamos, es necesaria para ser, si es un aspirante a ser un gobierno democrático. Esta tiene que ser confiable. Y acá tenemos el primer problema que a partir de los tiempos que vivimos y de la inteligencia artificial y de información que no pueda ser, que pueda no ser real. No sé cómo vamos a trabajar este tema a futuro. Sé que en mi tarea parlamentaria solo estoy utilizando bases oficiales que conozco y cuya confiabilidad, digamos, la conozco, la tengo desde hace mucho tiempo. Parto de la base de que no toda información que veo la creo, sino al contrario, antes toda la información la bajábamos y la utilizábamos y la considerábamos cierta, ahora me da un poquito de miedo y la información, parto de la base de que mejor tengo que probar si esa información es así como es. Tiene que ser exhaustiva. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que darme los elementos necesarios para tomar la decisión. Ahora, ¿cómo mido algo que sea exhaustivo? Yo se los puedo decir como lo hago desde lo parlamentario, pero creo que se puede aplicar. Y uso acá una regla que tal vez se los dije a ustedes, no sé, porque como doy muchas clases por ahí no me acuerdo, pero es la regla de Colin Powell, que fue el secretario del gobierno de los Estados Unidos ya fallecido y que era un general. Él decía que cuando uno tiene solo el 40% de la información disponible y toma una decisión, en realidad está siendo irresponsable, que el 40% es muy poco. Y luego decía que, sin embargo, si uno tenía el 70% de la información disponible, había perdido el tiempo y ya iba a caer en un problema que es el otro ítem, que es que ya no sería oportuno. Digamos que uno tendría que tomar una decisión contando con entre un 55 y un 65% de la información disponible. Ahora, ¿cómo sé, o en el mundo de hoy, que esa es la información disponible para tomar la decisión? Una regla que yo uso para mí en todo lo que hago es que la decisión que voy a tomar, cada parte en que esa decisión puede ser fragmentada, yo debo tener información para sustentarla. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un proyecto de 10 artículos, yo tengo que tener información que me permitan fundamentar cada uno de los 10 artículos, no más. Pero bueno, cada uno puede utilizar la que necesita. La información tiene que ser relevante, porque yo no puedo llenar de información que al ciudadano no le sirve y no es relevante. Yo puedo, imagínense la cantidad de información que hay, uno podría a través de eso estar de alguna manera conculcando el derecho de acceso a la información. Oportuna, como les dije, tiene que ver con que la información se debe dar y debe ser permanente y debe ser la que necesito en el momento. Y concisa porque lo mismo que decíamos antes, tiene que ser exhaustiva, pero tampoco tiene que ser abrumadora.
Todo este tema es un tema muy complejo, pero gracias a Dios está la tecnología y está la gente que son ingenieros de datos o son científicos de datos o son, digamos, conocen toda esta metida o son ingenieros de inteligencia artificial y demás, que hacen de esto su métier y que nos permiten dar estas son las nuevas carreras que vienen, nuevas profesiones, y que nos permiten, nos van a permitir, digamos, estar más o menos tranquilos en la información que nos van a estar dando, porque por supuesto ustedes ya lo saben, el Estado también puede mentir en la información. El Estado en sus 3 niveles, ¿no? Pasemos a la otra. ¿Hasta acá vamos bien? Si alguno quiere preguntar, pida la palabra. Yo no los veo, pero Guillermo les va a dar la palabra. Yo quise traerles un ejemplo del manejo de información y prefiero llevarlo al campo de lo que conozco y manejo hace tantos años. A ver, hay alguien que levantó la mano, pero tiene Nogapad, dice. Ah, no, pero esa es la computadora o... Sí, ¿cómo te llamas? Sí, Teresa. Hola, Sí, Teresa. Teresa. No te veo, Teresa, estás oscura también. Debe ser por Halloween. No, no, no. Es que estoy desde una tablet y debe ser que la cámara no está buena. Sí. Perdón, mil disculpas. No, dale, Bueno, sí, dale. yo quería, justamente lo que yo quería aportar era por allí la falta de transparencia, en este caso, de uno de los poderes del Estado, que es el Poder Judicial. Por ejemplo, sobre todo en lo que es relacionado con por ejemplo, los juicios de corrupción o todos los problemas que hay con la corrupción y los que llegan al Poder Judicial, como por ejemplo el caso en el cual ahora se está por tomar la decisión en la Cámara de Casación. Creo que los ciudadanos tenemos derecho a recibir la información y a poder verla, a poder ver y que sea transparente esta información. Sobre todo en lo que es relacionado con la corrupción de los funcionarios públicos, mucho más. Así que eso quería yo, que creo que tenemos los argentinos, tenemos que exigir eso. Estoy absolutamente de falta acuerdo. esto. No tenemos un ejercicio como tienen otros países, tanto en materia del Poder Judicial como, por ejemplo, de los organismos de policía, que tienen ese sistema de la conferencia de prensa en la cual ellos dan a conocer, porque hay muchas cosas del proceso judicial que tienen sus plazos y tienen sus etapas de reserva, y a su vez el Poder Judicial tiene quienes están legitimados o no para acceder a los expedientes, por eso se ha inventado todo el tema de los terceros que pueden participar, los amigos Curiá y todo eso, pero eso no obstaría algo que si ustedes ven se ven las series americanas sobre todo, donde ustedes ven que el jefe de policía da una conferencia de prensa y mantiene informada a la ciudadanía, y lo mismo pasa en los poderes judiciales, o sea, cuando hay juicios muy renombrados, dan una especie de parte de prensa cada tanto, digamos, comentando digamos, cómo está ocurriendo, digamos, el proceso. Nosotros no tenemos esa costumbre y ese ejercicio. Sí, en el sitio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, una vez que los casos están finalizados, hay información sobre los casos y se pueden ver resúmenes, se puede ver, digamos, el expediente completo y demás, perdón, la sentencia completa y demás, pero generalmente lo que pasa con esa información que está ahí, y tiene que ver con lo que vimos en la filmina anterior, que no está expuesta de manera que sea de fácil acceso, entendible, es excesiva, son hojas y hojas y hojas, y digamos, el ciudadano común no la entiende. Ahora hay todo un tema en el Poder Judicial de utilizar el lenguaje sencillo, utilizar la inteligencia artificial para convertir en un lenguaje claro las sentencias, pero eso recién empieza. Jorge, tenés levantada la mano. Discúlpenme, pero querría hacer una aclaración. No soy abogado ni pretendo defender al Poder Judicial, pero
Los juicios orales y públicos son Ujú, así, son exacto. públicos, o sea que se Ujú, puede concurrir en primer lugar y en segundo lugar se difunden por YouTube. O sea que ujú. cualquier juicio oral y público hay que Sí. buscarlo, después se busca dentro de YouTube y cada audiencia que hay está en YouTube. Eso Está, no quiere decir que haya un resumen de no. información respecto a todo lo que se Ujú. trate, pero cada ciudadano puede ver cómo se lleva a cabo cada una de las audiencias de los juicios orales y públicos. Eso es todo lo que quería aclarar. Estoy de acuerdo, Jorge, así es. No todos los juicios son orales y o públicos y en algunos casos es difícil ingresar. El YouTube te ayuda, pero también, aparte, una de las cosas que es característica de la información que debe prestar el Estado es que sea accesible, no accesible porque puedas acceder a ella puedas ver el video, sino de una manera que la puedas entender, digamos, que no tenga léxico, que no tenga, digamos, que se haga que el usuario pueda entenderla, ¿no? Eso es un poco el concepto accesible, pero No, estoy de estoy de acuerdo. acuerdo, por eso hice la aclaración, de que No, por eso estoy de no acuerdo hay con un la... resumen Sí, posterior por parte de la justicia de lo que se trató, etcétera. Eso no existe. totalmente, totalmente de acuerdo, Jorge. Beatriz y Adriana. Sí, coincido con el señor y con usted, doctora, que sí, Mm. en realidad lo que hay que hacer es facilitar el lenguaje, porque en realidad el típico ejemplo de un montón de información son los expedientes judiciales que se llenan de idas y vueltas entre el demandado y el demandante. Yo no soy abogada, aclaro, pero yo trabajé en un organismo ambiental en la provincia de Buenos Aires y cuando digamos, se empezó a decir en el gobierno mientras fue gobernadora María Eugenia Vidal, se hablaba y ya desde antes, porque la ley provincial de ambiente habla de que el ciudadano común tiene acceso a la información. Pero yo lo que les decía justamente es lo que estamos poniendo en, en- en relieve, que debe haber un lenguaje común, digamos, debe haber un lenguaje no técnico para que el ciudadano común pueda entenderlo, porque uno le puede dar una información, un informe al ciudadano y el ciudadano no lo entiende porque no está manejando ese lenguaje. Y Bueno, no tiene por qué esforzarse por entenderlo, digamos, porque no es su no, métier. no. Aparte, el lenguaje técnico a veces esconde cosas y está hecho, los abogados hacemos mucho eso. Pasa lo mismo con las leyes. Hay un ejemplo en la Cámara de Diputados que es lo que se llama las leyes fáciles, donde se resumen el texto de las leyes de una manera que sea sin hacer una ley, digamos, que pierda su tecnicismo, porque esa no es la idea, pero sí de... Ustedes saben, yo estoy trabajando bastante con la inteligencia artificial a ver cómo funciona en el ámbito parlamentario y le descubrí una de las utilidades, o sea, que es, por ejemplo, ponerle una ley y decirle que la explique en términos sencillos para una persona que no es profesional o para una persona que, por ejemplo, que es ingeniero, o para una persona, qué sé yo, para una persona que tiene 20 años y lo va haciendo. La verdad que esa va a ser una herramienta muy interesante. Por supuesto que todavía todo eso tiene que ser chequeado, digamos, el ser humano tiene que estar en comando de eso, pero creo que esas cosas se van a ir modificando y eso va a llevar a que los jueces, porque los jueces están usando ahora inteligencia artificial en algunos lugares para que las sentencias se expliquen en lenguaje simple. Y una de las cosas que se está diciendo, ¿para qué hacer esto? ¿Por qué no las escriben en lenguaje simple? Es decir, ¿por qué las complican tanto, no? Y con una cantidad excesiva. Una sentencia es exactamente ese ejemplo, una cantidad excesiva de información que no es accesible, ¿no? Adriana.
Estás muteada. Hola, Ahora sí. ahí estoy. Sí. Sí, yo quería hacer alusión a algo que se comentó en los mensajes, que tiene que ver con la participación del periodismo en todo Ujú. lo que tiene que ver la comunicación, la transparencia, que bueno, pasa a ser como digamos una gran confusión, que nadie sabe nada y que de alguna manera habría que crear alguna norma o algún orden con cierta información que no tendría que tergiversarse por un lado, y por otro lado, que creo que lo hizo la ciudad, la creación de foros en donde por regiones o por distritos la gente pueda debatir cierta información, cierta comunicación que tiene que ver con el quehacer del gobierno, de una manera ordenada y con tutores que de alguna manera controlen lo que va a comprender el elector o lo que va de alguna manera a poder eh, eh, entender de lo que se está tratando. O sea, por Sí, un hay lado el una, periodismo sí. y por otro lado el foro que aclara. Me parece que sería A ver, importante poder... la información que nosotros tendríamos que tener y a la que estoy tratando de sintetizar en su contenido es la del Estado. Digamos, en temas de políticas públicas es el Estado el que me tiene que dar la información. Y yo tengo que, esa información debe ser clara, concisa, precisa, completa y mi participación como ciudadano a partir de esa información será en foros, a través de una iniciativa popular, dando una consulta, yendo a una audiencia pública, lo que sea. Con respecto al periodismo, es una obligación que lo tendrán en sus códigos de ética, pero que, digamos, nosotros, si dicen macanas, digamos, nosotros no podemos. La mayor parte de la información que dan, a pesar de que la mayoría hoy en día o son abogados o tienen títulos profesionales, tiene que ver con una irresponsabilidad en la búsqueda de la información, más que otra cosa, y una mala intención o una intención deliberada en otra. A mí me parece que seríamos una sociedad muy sana si los órganos del Estado nos dan información y nosotros somos libres de utilizar esa información, pero digamos, porque podemos y es gratuita también, que es otro de los temas que vamos a ver después, porque si yo tengo que generarme la costa de mis recursos, no es el tema, la información tiene que ser gratuita. Entonces yo, digamos, si algo me gustaría que quedara de este encuentro de hoy, y que creo que ustedes en los grupos, digamos, conocen bien el tema, es, bueno, exijámosles al Estado que esté presente en términos de información, que nos dé la información. Y por supuesto, nosotros seamos responsables de usarla o no usarla. En cuanto a los foros y todo eso, yo les dije mi opinión la vez pasada, es que generalmente me parece que los participantes son personas que tienen ganas de hacerlo, que no es, digamos, hay gente que va a tener ganas de participar en las decisiones públicas porque le interesa la política, hay otros que van a querer participar en las decisiones de la escuela donde está, hay otros que van a querer participar en las decisiones de su empresa, es decir, cada uno participa donde quiere. Lo importante es que en todos los lugares, y no lo podemos obligar, por eso yo le dije que este furor del empoderamiento, el ciudadano se empodera solo para lo que quiere hacer. Y cuando un ciudadano, por ejemplo, dice, yo me ocupo, porque hay una cosa también, mucho tiempo se dijo, y a veces se escucha, pero si no quieren que las cosas vayan mal, no se trata solo de votar. Pero es que hay ciudadanos que consideran que votan y que su representante se tiene que hacer cargo. Y si el representante lo hace mal, ahí vendrá la rendición de cuentas y ahí vendrá todas las herramientas que hay para que ese representante no vuelva a estar. Pero no todos tienen ganas de ir al Congreso, no todos tienen ganas de leer sentencias, no todos tienen ganas. Cada uno hace lo que puede hacer y contribuye desde su lugar. Roxana, cortito, así sigo, porque ya se me pasa el tiempo. Sí. Sí, re cortito, Mm. doctora Alejandra. Eh, Voy con el tema de la inteligencia artificial, que se va a Sí. tratar en temas posteriores, por eso es re cortito.
dejar la justicia a la inteligencia artificial, cuando ni siquiera la inteligencia natural pudo hacer nada, ni hace nada Bueno, en algunos casos. te paro ahí porque inteligencia artificial en materia de justicia interviene como asistente, pero no en la toma de decisión. Ah, Nada de la buenísimo. inteligencia artificial puede entrar en la toma de decisión, ni en el órgano legislativo, ni ejecutivo, ni judicial. Es un asistente. Vos pensás algo así como cuando apareció el Word y vos, las computadoras y el Word, y vos dejaste de escribir en la Olivetti. Más o menos así es la cosa. Digamos, todo lo que... bueno, ya lo van a ver en las 3 clases que tienen. No me metan en esto porque me encanta y bueno, me paso, No, puedo a mí hablar un también me encanta, a mí también me encanta, volvamos. pero Quería que la mostrarles justicia la maneje la no, la inteligencia justicia no la va a artificial manejar. es Sí, de locos. de hecho, en la unidad, la Comunidad Europea, que ya tiene legislación que va a entrar en vigencia, tiene situaciones en las cuales está prohibido el uso de la inteligencia artificial. Pero eso lo Sí. van a ver. Y si no, me preguntan algunas cosas, yo sé. Bueno, el tema de la información que lo quería mostrar como ejemplo es que, por ejemplo, en el órgano legislativo hay información que se produce dentro del propio órgano y la mayoría de las veces quienes estamos interesados no sabemos dónde buscarla, aunque tendría que estar publicada. Hay información que producen los legisladores, porque los legisladores cuando arman sus proyectos buscan información, hacen una investigación a través de sus asesores, a través de, digamos, la gente de su distrito, los centros académicos y demás, y generan un montón de información, un montón de papeles, un montón de archivos que andan dando vuelta. Y luego van a volcar eso en los fundamentos de su proyecto, lo van a volcar en el recinto o lo van a volcar en un debate en comisión. Toda esa es información que produce el órgano y que puede servirnos. Hay información en poder de las autoridades de la Cámara. ¿Por qué les cuento esto? Porque cuando ustedes entran a los sitios web de las cámaras que tienen información, van a ver que ellos listan una serie de cosas que solo se basan en la ley de acceso a la información que dice lo mínimo que tiene que tener. Pero en realidad hay mucha otra información que está dando vuelta y que no se usa. Las autoridades de Cámara reciben todos los proyectos de los particulares, todas las peticiones, todas las notificaciones de otros órganos del Estado. Todo eso es público y todo eso tendría que estar a disposición. Y si no está a disposición, ustedes tendrían derecho a pedirlo a través de la Ley de Acceso a la Información. Quiero saber esto, tal y tal cosa, y no se les puede negar. Hay un montón de otra información que generan las comisiones, cuando hacen los dictámenes, cuando tienen las audiencias que reciben gente, cuando tienen expertos que participan, como dijo alguien que hablaba del Poder Judicial, yo no retengo los nombres, perdónenme, del tema de YouTube. Hay un montón de información en las grabaciones de las comisiones en YouTube. Y hay información elaborada específicamente por órganos internos, como ser, por ejemplo, las direcciones, la biblioteca, la Dirección de Información Parlamentaria. Toda esta información está a disposición. Que ustedes no la vean no quiere decir que no exista. Si ustedes quieren saber por qué se tomó una determinada decisión que dio lugar a la aprobación de un proyecto, recorriendo todo este camino y pidiéndole a toda esta gente, tienen obligación de dársela. No se la le van a poner pero lo que ustedes quieran, pero el derecho a acceso a información es un derecho humano y no lo pueden retasear. Esta información toda es pública, muy excepcionalmente, pero muy excepcionalmente es secreta. Y desde el gobierno de Kirchner, las leyes nunca más van a poder ser secretas. Lo que sí va a poder ser reservado es el debate. Yo puedo debatir una ley por la cual doy una autorización para expropiar tierras en frontera por temas de seguridad y puedo tener el debate cerrado sin acceso público, pero el resultado del debate, que es el texto, tiene que ser público. Antes, el resultado de los debates secretos podía ser secreto y nadie nunca se enteraba del contenido de la ley. Eso no va a poder ser más. Pero sí va a poder ser que uno vaya a una reunión de comisión porque quiere asistir, porque puede estar y lo saquen porque se va a cerrar la comisión y va a debatir de manera reservada. Así se hace generalmente en las audiencias. Cuando la gente viene a las audiencias, una vez que se recibe a toda la gente, la comisión se cierra
y debate en reservado. Pasemos. Hay información también que es externa, que es la que brinda el ciudadano, que acerca al órgano de gobierno un montón de reclamos, peticiones, demandas y demás. Información de las ONG que está repartida. Las ONG generalmente tienen información en sus sitios web, generalmente trabajan de una manera que es bastante, como trabajan con la ciudadanía, es mucho más sencilla, más clara la información, más fácil de acceder. Los lobistas tienen información, esta a veces no está muy clara, pero cuando uno detecta quiénes son, generalmente los lobistas aparecen como, digamos, el abogado que es el jefe de relaciones públicas de la empresa, o aparece como el ingeniero que tiene a su cargo determinada área de contacto con la comunidad, y generalmente son los lobistas que vienen con sus intereses al Congreso. Los centros académicos, que pueden tener distinta calidad de información, y los organismos del Estado. Todos los organismos del Estado producen información, todos. Alguna obligatoria por ley, otras no. Si ustedes supieran, cuando yo estuve en jefatura de gabinete, intentamos con el equipo que estábamos ahí de reunir todos los casos en los cuales los ministerios debían enviar información al Congreso, y les puedo asegurar que es enorme. Ahora, ¿qué pasa con esos informes? Nadie los lee, mueren. ¿Ustedes alguna vez leyeron el informe del Defensor del Pueblo? ¿Ustedes leyeron el informe del Procurador Penitenciario, a pesar de que lo tiene colgado en su sitio? No hay difusión, nadie los lee, quedan cerrados. Entonces después siempre discutimos sin datos ciertos, y esos datos están en esos informes porque hay informes de la ejecución del presupuesto en cantidades que llegan al Congreso. Informes financieros, todo, obligado por ley, informe del Banco Central, informe de todo, porque a todos les parece que una forma de controlar a los organismos del Estado es poner una norma en el decreto, en la ley, que dice que está obligado a mandar un informe cada 6 meses, pero ese informe no lo lee nadie después, y les cuento que yo me desespero. Bueno, ahora, ¿cómo se accede a esta información? Hay que desarrollar una habilidad que es acceder, interpretar y extraer el conocimiento sustancial del experto. Porque tengo que poder detraer de toda esa información el conocimiento que necesito, la información que necesito. Y esto implica investigación y una serie. Por eso digo que no todos estamos o tienen ganas de ser quienes participen y soliciten información. A veces lo relegan, pero si lo dejan y lo delegan en otro, después entran los mecanismos de la rendición de cuenta, que hace que ese funcionario, si no hizo lo que yo pensaba, voto a otro en las próximas elecciones. Pasemos, Guillermo. Entonces, todo lo descripto que les conté para el órgano legislativo es aplicable a cualquiera de los órganos de gobierno en los 3 niveles. Toda información debe ser procesada por el funcionario, por el equipo técnico, tanto sea interna al órgano, externa al órgano, y debe serle útil, y a su vez debe tratar de chequear que sea cierta. La cantidad de la información es lo que les contaba recién, que circula, no tiene, digamos, no hay forma de medirla, pero sí puedo decirles que nadie la lee, y que los datos que contiene esa información no están digitalizados en forma de datos abiertos. El acceso al ciudadano, por lo que ya dijimos acá, es bastante difícil, porque por la forma en que se presenta, por el léxico, por lo tediosa, por lo extensa, y también por la falta de digitalización, pero también por la dispersión de bases de datos. Si uno quiere consultar algo en un organismo, es posible que depende en qué lugar haga la consulta, que obtenga una información diferente, porque las bases no se cruzan, salvo por supuesto las bases de las FIP y esas que nos hacen la vida más complicada. Pero la información en general no se cruza, entonces, y los datos están dispersos en distintas bases. El Congreso tiene el Senado tiene como 5 bases de datos, cada uno carga esa base, la carga con un método propio. Entonces cuando el usuario quiere entrar y se fija, porque quiere saber cuántos proyectos de ley hay sobre iniciativa popular, de acuerdo a cómo entre, va a encontrar 10 o 20, y si va y entra por el lado de diputado, va a encontrar 35, o sea que uno nunca sabe si tiene la información completa.
ningún sistema es completo, como dice acá abajo, y lo más importante, que es una discusión que hay ahora y es grande en este último tiempo por la reforma que hizo Milei, es la necesidad de acceder a los papeles preparatorios relacionados con la toma de decisiones. Es decir, toda esa documentación, toda esa cosa que estuvo dando vuelta y que formó la decisión y quiso que el ministro arme el decreto con eso y quiso que el legislador arme el proyecto y en realidad de ley, y esa información ahora aparentemente por la reforma que hubo, pero ahora está en veremos porque está muy cuestionada, no sería información de acceso público. Los sistemas como el GDE, que ustedes lo habrán escuchado, que a Milei le dijeron cómo va a gobernar si no conoce el GDE, que es el expediente electrónico, que también está en la ciudad, en muchas provincias, dejan rastro de todos estos papeles preliminares, porque como todo se digitaliza, los tenemos. Justamente creo que algunos organismos, como el Senado, y sobre todo durante la presidencia anterior de la vicepresidenta Kirchner, no permitió digitalizar nada y hacer este expediente electrónico justamente por esos rastros. Bueno, ahora quiero salir un segundito de la presentación. Hasta acá creo que no he hecho más que resumir, sistematizar y ordenar lo que ustedes ya saben. Porque quiero que Guillermo les haga dos preguntas que necesito que me las contesten porque nos va a permitir una mejor calidad en el trabajo en la escuela de dirigentes. No sé si podés hacerlo, Guillermo, se las va a mandar y ustedes tienen que contestarlas. Les pido que los contesten. Ya la tienen en para votar, para elegir. Les pido que participen, están participando. Falta poquito. Bueno, y ahora después, Guillermo, en la pregunta, no sé si va a compartir el resultado. Nos faltaría ahora la otra pregunta, Guille. Les agradezco muchísimo la Estaban participación. las dos, Ale. Ah, ¿estaban las dos? Ah, no la Sí, sí. veía. No, no la vi abajo. Creí que me iban a salir las respuestas. Bueno, bárbaro. Bueno, les agradezco un montón. Más o menos era una idea de cómo estábamos, que había mucha gente que nos sigue hace tiempo, pero también veo que hay casi un 30% que es el primer curso, así que a los seguidores fieles gracias y a los nuevos gracias también por estar ahora con nosotros. Pasemos entonces a la presentación, pero tiene la mano. Agradezco a todos los que están diciendo, están agradeciendo la charla, no hago más que sintetizar lo que ustedes hacen. Trato de ser en los cursos ahora lo más práctica posible, porque creo que hoy en día el conocimiento ya está todo dado, digamos, uno solo tiene que sentarse y el docente tiene que dejar de ser el que, como se llama, solo instruya, sino dar participación. Beatriz, te doy la palabra y pasame a la otra. Estamos, no sé, que nos volvimos muy para No, atrás. y cuando hablamos, Ya. cuando habló usted recién del expediente electrónico del GDE, en Ujú. realidad para mí es medio como polémico. O sea, está bueno que se maneje el expediente de manera electrónica porque le da agilidad y le quita la burocracia
al manejo del expediente, que me parece Ujú. brillante. Lo que yo nunca estuve de acuerdo con que el expediente sea abierto a la comunidad, porque tiene, como venimos diciendo, tiene un lenguaje técnico que el común de las personas, o sea, el común de las personas que no manejan el lenguaje técnico que que se expone en el expediente, no lo van a entender. Entonces es difícil, o sea, lejos de informar, se desinforma. Entonces creo, como bien se dijo en esta charla, que se debe simplificar el contenido, se debe, digamos, bajar el nivel del lenguaje para su mejor comprensión, pero no tomar vista de todo el expediente, porque eso no suma. No, no me refería yo a tomar vista del expediente. Yo lo que digo es que en el expediente electrónico quedan todos los dedos puestos y de todos los pasos y de todos los papeles que se utilizaron para la toma de la decisión. Y es muy útil para el acceso a la información que uno podría pedirlo. Lo que está diciendo el presidente ahora, que todo eso previo no habría derecho a pedirlo. Eso es lo que yo cuestiono. La información, para que quede claro, la tiene que dar el Estado, la tiene que dar de forma clara, concisa y precisa. Esa es la información general. Ahora, si yo quiero algo y tengo un GD, puedo hacer un acceso a la información y a través de ese acceso a la información tengo que pedir que me la den y me la tienen Sí, que dar. O sea, no sí. es la información general, sino la información que yo estoy pidiendo específica. Claro, a lo que yo me refería es cuando yo trabajaba en el organismo ambiental, se decía, bueno, como que el vecino pedía eh, el acceso al expediente, Ujú. y en realidad se le daba una copia del expediente completo. Y a mí me parece eh, un exceso de información que el vecino, No, pero sí, está digamos, bien. Buen punto, María. Pero me apuro un poquito porque veo que hay sí, ya sí, varios que se están sí, yendo. sí, Buen sí, punto lo que vos decís. Una cosa es la información que me tiene que dar el Estado en todos sus niveles, en todos sus organismos, en todos sus entes centralizados, descentralizados, que tiene que ser pública para todos. Otra cosa es si yo pido información y la única información que el Estado tiene es el expediente. El Estado no está obligado por la Ley de Acceso a la Información a brindarla de otra manera de que la tiene. O sea, el acceso a la información no puede ser una carga para el Estado que el Estado deba ante cada pedido resumirla, sistematizarla, entregarla o buscarla, digamos. Se supone que el que hace acceso a la información y pide un determinado expediente, por algo lo pide, ¿no? Si bien no lo tiene que explicar y no tiene que decir por qué lo pide, lo va a utilizar y lo va a saber utilizar. No sé si queda claro, son dos niveles distintos, ¿no? Una sí. cosa es la transparencia activa, que el Estado tiene que ser claro, conciso, permanente y dar la información y que le estamos pidiendo claridad. Y otro es el derecho de acceso a la información que yo tengo, que puedo pedir cualquier cosa. Fíjense ustedes, pasame a la otra diapositiva. O Filmina. El acceso a la información es buscar, acceder, recibir, copiar, reutilizar y redistribuir. Toda persona tiene derecho a solicitarlo. Los sujetos obligados son todo el Estado, en todos sus niveles, en los tres órdenes y el nivel nacional, provincial y municipal. Y en cada lugar tiene que haber un responsable de acceso a la información. Pasá a la otra diapositiva. ¿Cómo lo hago? Y acá viene, yo tengo legitimación activa, toda persona jurídica se presenta, le pide, no tiene que decir por qué quiere la información, ni tiene que darle motivo, ni tiene que mostrarle un interés. ¿Cuál es su interés? La pide de cualquier forma, por escrito, en un papelito, ante el órgano que tiene la información, ante otro órgano, porque se equivocó y ese órgano que la recibió lo tiene que mandar al órgano correspondiente, ante la mesa de entradas y también lo puede hacer de forma digital. Pasemos. Es la forma de presentación por escrito, por medio electrónico, sin ninguna formalidad. Cuando la gente dice, no, pero no lo sé, el pedido de acceso a la información y yo, fulano de tal, solicito ese informe sobre tal cosa, se terminó. O pido información sobre tal cosa. No es absolutamente gratuita, salvo cuando
la persona pida información que requiere de una reproducción de una gran cantidad de material, que está autorizado por ley que esa reproducción se le cobre, porque puede ser que no sea, pueden ser un sujeto, una persona física o una persona jurídica, y puede estar pidiendo una cantidad de información que, digamos, es muy costosa reunirla para el Estado. Lo importante es que el órgano de Estado no tiene que producir esa información, tiene que ser información que exista, no tiene que ser información que yo le pido para que me haga un estudio, me investigue y me traiga el resultado. Es lo que él tiene, yo le pido eso y lo demás corre por mi cuenta. El plazo, pasemos a la otra diapositiva. El plazo es 15 días de que yo la pida hábiles, prorrogables por 15 días más. Yo hago un pedido de acceso a la información, en 15 días hábiles, que son más de 15 días, me lo tiene que contestar. Si no me lo contesta, yo, digamos, yo lo reclamo y lo único que puede hacer es pedirme una prórroga. Pero si me pide una prórroga, me la tiene que justificar. Yo estuve a cargo de la Dirección de Acceso a la Información del Senado y nosotros cumplíamos a rajatabla los plazos, porque hay una agencia de acceso a la información a nivel nacional que te hace responsable del incumplimiento y ante el cual la persona puede ir a quejarse. Si yo voy a pedir, si yo soy el órgano y voy a pedir una prórroga, tengo que justificarlo. Tengo que justificar fehacientemente por qué voy a pedir la prórroga, pero el peticionante me puede pedir por razones fundadas también que reduzca el plazo para producir la información. Imagínense ustedes el caos, por eso está la Agencia Nacional de Acceso a la Información que va regulando todo esto, los casos y demás, el caos de que nosotros no tenemos la información sistematizada. Entonces, a veces a la repartición le llega un pedido de acceso a la información y los vuelve locos, porque no saben ni dónde encontrarla. Me pasó a mí en el Estado, en el Senado. Pasemos a la otra, así ya terminamos. El rechazo de la petición se puede negar, pero está obligado legalmente a hacerlo, y en el caso de que se niegue a prestar la información, fíjense lo que puse abajo en rojo, se considera causal de mal desempeño y puede tener una sanción disciplinaria, inclusive llegando hasta la cesantía del funcionario, y el silencio es considerado como una denegatoria injustificada para recurrir a la justicia. Hay algunos supuestos en que se puede negar la información, están en la ley, que como ustedes se imaginarán son razones de seguridad, defensa, es decir, cuestiones que no se pueden dar a conocer y que la ley, secretos financieros, patentes, secretos digamos, algunos secretos industriales y demás, que en manos del Estado, que está amparado para no entregarlo. Pasemos al otro. Y la última, Filmina, como verán, es el tema de qué se puede hacer a distancia. Uno puede hacer un acceso a la información si uno tiene clave de AFIP, entra en AFIP con su clave, su contraseña, va a acceso a la información pública. Acá les queda y en el manual está bien detallado. En el manual también tienen cómo podría ser una nota de acceso a la información. Están los sujetos obligados. Van a tener un instructivo interesante que les va a poder solucionar, tenerlo al lado por cualquier cosa. Se completan los datos de un formulario y se pueden agregar archivos si uno quisiera. Bueno, veo que se están, ¿cómo se llama?, todos partiendo. Les agradezco un montón la participación de hoy. Yo me despido. Tengo, digamos, vamos a continuar con las sugerencias de ustedes el año que viene, con este curso que tiene toda una, digamos, toda una proyección que, si ustedes ven, al principio de año se les hizo llegar, y vamos a dar 3 jornadas de inteligencia artificial que, ¿cómo se llama? Estoy seguro que les van a encantar. Bueno, mil gracias. Nos vemos la próxima.